Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Espero que bien. Bueno, hoy vamos a seguir con esta serie de ejercicios prácticos que venimos haciendo sobre la cuenta, sobre el tema de la cuenta ahorro, inversión, financiamiento. Bueno, hoy vamos a dar el ejercicio 9, que es muy parecido al ejercicio que vimos la clase pasada. Y como ya les dije, todos estos ejercicios siguen con la misma estructura del ejercicio anterior. Es decir, que se nos presenta una serie de operaciones, que son estas, que van del punto 1 al punto 12. Lo que tenemos que hacer es clasificar las operaciones, qué es ingreso corriente, qué es gasto corriente, qué es ingreso de capital, qué es gasto de capital, que si son fuentes financieras o son aplicaciones financieras. Y en base a eso armamos nuestra cuenta de ahorro, inversión, financiamiento. También lo que hay que hacer es determinar los tres tipos de resultados que podemos tener. Em, ya sea el resultado económico, el resultado financiero y el endeudamiento neto. Y también hay que acordarse de cómo pueden ser estos resultados, si es ahorro, desahorro o equilibrio cuando hablamos del resultado económico. En cambio, cuando hablamos de resultado financiero, acuérdense que es superávit si es positivo, déficit si es negativo o equilibrio si el resultado es cero. Y después hay que determinar el endeudamiento neto, que es hacer la resta entre fuentes financieras y aplicaciones financieras. Y ese resultado que nos da el endeudamiento neto, acuérdense que tiene que ser igual en importe, pero con distintos signos, con signo opuesto al resultado financiero. Bueno, eso es un pequeño resumen de lo que ya vimos. Ahora vamos a proceder a hacer el ejercicio. Entonces, nos dice que a partir de las siguientes operaciones construir la cuenta de ahorro, inversión, financiamiento. Acá falta lo que serían las tres consignas que estaban en el ejercicio anterior, que son que es determinar el resultado económico, el resultado financiero y el endeudamiento neto, pero igualmente lo vamos a hacer para que esté completo. Bueno, seguimos. El punto 1 nos dice que la primera operación nos dice que percepción de impuestos. Acuérdense, volvemos. Si dice percepción, estamos hablando de que es un ingreso. Y como dice de impuestos, eh, la percepción de impuestos es un ingreso corriente. Entonces, este es nuestro primer ingreso corriente. Y a su vez, este punto 1 se divide en punto 1A y punto 1B. Entonces, como ya sabemos que es un ingreso y que es un ingreso corriente, procedemos a registrarlo en nuestra cuenta. Entonces ponemos acá punto 1A, impuestos a los ingresos brutos, y punto 1B, que era impuesto al comercio exterior. El punto 1A tenía un importe de 50.000 y el punto B tenía un importe de 25.000. Procedemos a escribir. ¿Sí? Obviamente, le vuelvo a repetir, a mí me sale automáticamente porque yo lo diseñé en mi Excel así, para que esté de esta forma, pero ustedes recién este número lo van a tener una vez que suman todas las operaciones del ingreso corriente. Seguimos, tenemos el punto 2. El punto 2 nos habla de percepción de contribuciones a la seguridad social. Bueno, la percepción, de vuelta, cuando dice percepción, es un ingreso y las contribuciones a la seguridad social nos está hablando que también es un ingreso corriente. Entonces tenemos que el punto 2, contribuciones a la seguridad social por 100.000 pesos. Muy bien. Seguimos. El punto 3 nos habla de percepción de multa. Las percepciones de multa también son ingresos corrientes. En este caso no son ingresos tributarios como son los puntos anteriores,
pero es un ingreso no tributario, de igual forma es un ingreso corriente. Entonces procedemos a escribirlo. El punto 3, percepción de multas. Percepción de multas, sí. O multas solamente, como ustedes quieran. Y el importe era 25.000 pesos. 25.000. Bueno, ¿y después qué nos queda? Nos queda el punto 4 que dice que nos habla de percepción de transferencias. Primero, punto A, para la compra de maquinarias industriales por 100.000 pesos, y el punto B nos habla para la compra de materias primas. Bueno, les recomiendo que pongan pausa en este momento y piensen si cuál de las dos es el ingreso corriente. Acuérdense que hay que tener en cuenta que cuando hablamos de transferencias, las transferencias existen tanto para ingresos como para gastos, ¿sí? Y que las transferencias a su vez pueden ser transferencias corrientes como pueden ser transferencias de capital, dependiendo de para qué se destina esa transferencia, ¿sí? El ejemplo serían los mismos que están acá. Si las transferencias se destinan para la compra de bienes de capital, que los bienes de capital son aquellos bienes que tienen una vida útil de más de un año, de muchos años, como por ejemplo en este caso las maquinarias, estamos hablando de una transferencia de capital. Lo mismo pasaría para lo mismo sería una transferencia que tenga destino la compra o la construcción de puentes, eh, equipos de laboratorio, rutas, viviendas, cualquier tipo de bien que ustedes, cualquier tipo de bien de capital que tenga una vida útil de varios ejercicios, de varios periodos, de varios años, ¿sí? En cambio, si las transferencias si las transferencias tienen destino la compra de bienes de consumo, que son aquellos bienes que con su primer uso se consumen o se degradan o pierden una parte sustancial de su vida útil con su primer uso, estamos hablando de una transferencia corriente, como sería el caso de la compra de materias primas, en este caso, en el punto 4b, o también sería para la compra de insumos médicos, insumos de oficina, equipamientos de oficina, cualquier bien que a ustedes se le ocurra que el Estado podría comprar y que tenga esa vida útil muy corta, ¿sí? Entonces, con esa explicación previa, vamos a proceder a registrar este punto 4. Entonces, indudablemente, la percepción de transferencias para la compra de maquinarias va a ser un ingreso de capital. Por ende, por ahora lo voy a dejar. Pero el que nos interesa en este momento va a ser el punto B, que es para la compra de materias primas. Porque acá esta es una transferencia corriente porque el destino de esta transferencia es la compra de un bien de consumo, que es las materias primas. Entonces, ponemos el punto 4 y ponemos que esto es una transferencia corriente, y esto era por 50.000. Bueno, y por último leemos si hay algún ingreso corriente más, y por lo visto, yo hice este ejercicio, así que es el último ingreso corriente que hay. Ustedes tendrían que leer todo para ver si no queda uno en los puntos que están más abajo. Pero bueno, ahí terminamos con nuestros ingresos corrientes. ¿Y qué hacemos ahora? Seguimos con el subtítulo siguiente para terminar de completar la cuenta corriente. ¿Qué son los gastos corrientes? Bueno, vamos a ver cuáles son nuestros gastos corrientes que se nos presentan en el ejercicio. Tenemos el punto 5 que nos dice la percepción por venta de inmuebles pertenecientes al Estado Nacional. Este ya también es un punto que lo dimos en el ejercicio anterior, que dijimos que era el caso de, por ejemplo, de bienes de inmuebles que tenga el Estado, viviendas que construyó el Estado,
vende esas viviendas a las particulares, a las familias, y ese ingreso que obtiene el Estado por la venta de ese inmueble, de esa vivienda, es un ingreso de capital para el Estado, ¿no es cierto? Esto se da mucho cuando el Estado hace políticas de vivienda, a través, por ejemplo, acá en la provincia del Chaco, con el Instituto de Vivienda. Eh, entonces, ese ingreso que recauda el Estado por la venta es un ingreso de capital. Pero esto lo vamos a dejar para más adelante porque ahora lo que nosotros estamos buscando son gastos corrientes. ¿Y cuáles son nuestros gastos corrientes? Después tenemos venta de títulos públicos, esto no es. Tenemos la compra de títulos públicos, esto tampoco es. Aumento de caja y banco, cancelación de préstamos, tampoco. Estos son todos fuentes y aplicaciones financieras. Lo vamos a ver más adelante. Después tenemos el punto 10, que es el pago de sueldo el pago de sueldos de los empleados públicos. Acuérdense, este es el gasto corriente por excelencia y uno de los más abultados que tiene el Estado. Entonces, el sueldo de los empleados públicos, 25.000 pesos. Entonces nos vamos acá, pago de sueldos, o como ustedes quieran, pago de salarios o pago de sueldo de la administración pública. Yo lo escribo así únicamente para... entonces, este es el punto 10, perdón. Punto 10A, pago de sueldos. Punto 10B, asignaciones familiares. ¿Por cuánto? Por 25.000 pesos. Punto 10A. Después tenemos el punto 10B, que son asignaciones familiares. Las asignaciones familiares, asignaciones que reciben las familias, que es como una especie de, es una transferencia también, esto es la típica transferencia corriente que es parte de gasto. Es un, es un, Son transferencias que realiza el Estado a las familias y que no le pide ningún tipo de contraprestación. ¿Se entiende? Entonces, esto es un gasto corriente. Y esto era por 5.000 pesos, si no me equivoco. Seguimos. Tenemos que el punto 11, compra de bienes de consumo, papeles, tintas, carpetas. Me parece que este era el mismo ejemplo que vimos la clase pasada. Y esto también, la compra de bienes de consumo, es un gasto corriente. Yo no sé si lo dije, pero bueno, como lo vuelvo a repetir, porque ya lo vimos muchas veces, pero no está mal aclararlo de vuelta. Acuérdense una cosa importante, cuando diga percepción estamos hablando de un ingreso, y cuando dice compra, pago o un sinónimo similar al compra y pago, efectivamente estamos hablando de gasto, ¿sí? Así como acá hablamos de ingreso cuando dice percepción u obtención, cuando digamos compra o pago estamos hablando de un gasto. Entonces la compra de bienes de consumo es un gasto, y es un gasto corriente porque es un bien de consumo, ¿sí? Esto es el punto 11. Bienes de consumo. Y esto tenía un importe de 10.000 pesos. Perfecto. Bueno, una vez que nosotros tengamos todo esto, una vez que nosotros tenemos ya clasificado, una vez que nosotros tenemos clasificado todos nuestros ingresos corrientes y nuestros gastos corrientes, podemos obtener el resultado de la cuenta corriente, que se llama resultado económico. ¿Y cómo hacíamos esto? Bueno, sencillamente sumamos cada una de las operaciones de nuestros ingresos corrientes, que en este caso a mí me da 250.000 pesos. Ustedes lo van a tener que hacer con la calculadora. Y luego sumamos nuestros gastos corrientes, que eso me da un total de 40.000 pesos. Una vez que yo tengo esto, una vez que tenemos este resultado, lo que hacemos es a nuestro ingreso corriente le restamos nuestro gasto corriente. Acá está automáticamente. Pero ¿cómo sería esto? 250.000 pesos menos 40.000 pesos me da 210.000 pesos. 210.000 pesos.
Y ahí tenemos nuestro resultado económico, así de simple. Y lo último que tenemos que ver es que si esto me da un signo positivo, sí, que va a ser cuando nuestros ingresos corrientes es mayor a nuestros gastos corrientes, se produce un ahorro. ¿Sí? Es lo que pasa sencillamente como lo que ustedes tienen en su casa. Ustedes tienen un salario de, supónganse, 20.000 pesos y gastan 5.000 pesos, le queda un ahorro están ahorrando, le queda un ahorro de la diferencia que es 15.000 pesos. Entonces a esto le vamos a llamar nosotros ahorro. Cuando es positivo se llama ahorro. ¿Está? Y listo, terminamos con nuestra primera cuenta, que es nuestra cuenta corriente. Ahora lo que tenemos que seguir es con nuestra cuenta de capital. Y lo primero que tenemos que hacer acá es ver cuáles son nuestros ingresos de capital. ¿Sí? Entonces, ¿cuál era nuestro ingreso de capital que lo vimos previamente? Era este. Era una transferencia de capital. ¿Por qué era una transferencia de capital? Porque era percepción. Percepción de transferencias. Y esas transferencias se percibían para que después, con esa plata, yo pueda comprar. Pero es una transferencia. Entonces, podemos poner transferencias de capital, punto 4a. Esto me da una transferencia de capital. ¿Y por cuánto era? Me olvidé. Era por 100.000 pesos. Ahí está. Leo si hay otra transferencia más. Dijimos que esto no era, que estos son partes, van en la cuenta de financiamiento, y no tenemos ninguna otra más. Entonces ahí queda nuestro total de ingresos de capital. Seguimos con nuestro gasto de capital, y el único gasto de capital que tenemos acá, que yo había leído, es este: compra de terrenos y tierras por parte del Estado Nacional. También acá en este caso es la compra de terrenos y tierras, ¿sí? Compra, hay por ejemplo, esto puede ser lo que se llama como expropiación. Por ejemplo, el Estado Nacional quiere construir una ruta para que conectar dos pueblos, y justo en el medio hay un campo. El Estado lo que tiene que hacer es expropiar, y ese terreno le pertenece a una persona. El Estado puede expropiar ese terreno, es decir, adquirirlo por fuerza por la fuerza, adquirirlo, le paga al particular, y le paga al particular el importe del campo, ¿sí? Para poder luego hacer esa ruta. Entonces el Estado Nacional lo que está haciendo es comprando un terreno. Está comprando un terreno y está desembolsando dinero para comprar ese terreno. Ese desembolso de dinero es un gasto de capital, porque está comprando un activo de capital, un bien de capital, que no se va a consumir con su primer uso. O sea, un terreno dura toda la vida. ¿Se entiende? Entonces, este es un gasto de capital. Pero acá estamos hablando de compra, ¿sí? Diferente era lo que vimos en el punto 5, que era la venta de un inmueble. Acá estamos comprando, ¿sí? Entonces, esto es un gasto. Entonces, escribimos punto 12, compra de terrenos y tierras, podemos ponerle. El nombre este no importa mucho, mientras esté correcto la clasificación. Y esto tiene un importe de 100.000. Perdón. Yo acá había puesto, lo que estuve viendo es que yo acá había puesto, ahora ustedes ya se habrán dado cuenta, pero acá son 200.000, ¿sí? Era lo que estaba viendo. Entonces, este era 200.000 y este era 100.000. Y bueno, ya tenemos nuestros ingresos de capital y nuestros gastos de capital. ¿Qué hacíamos ahora? ¿Qué hacíamos ahora? Restábamos acá como hicimos acá, como hicimos con los ingresos corrientes, con los gastos corrientes, los restábamos, o hacíamos otra cosa diferente. Bueno, los vuelvo a repetir. Cuando estemos en la cuenta capital, no restamos los ingresos de capital con los gastos de capital, como así lo hacemos en el punto anterior, que acá
restamos los ingresos corrientes con los gastos corrientes. Acá no lo hacemos. Lo que hacemos es sumar, obtener nuestros ingresos totales y después obtenemos nuestros gastos totales y ahí sí hacemos la resta. Entonces, ¿cómo quedaría acá? Lo que tenemos que hacer es nosotros sumar nuestro ingreso corriente con nuestro ingreso de capital y eso nos da nos da nuestro ingreso total. Entonces, ¿cuánto va acá? Son 250.000 pesos más 200.000 pesos. Esto me da a mí 450.000 pesos. ¿Sí? Y hacemos lo mismo con los gastos. A los gastos corrientes los sumamos con nuestros gastos de capital y esto me da 140.000 pesos. ¿Sí? Y una vez que nosotros tenemos nuestros ingresos totales y los gastos totales, ahí sí hacemos la resta. Y esto nos quedaría 450.000 pesos menos 140.000 pesos y esto me da 310.000 pesos. Y como es positivo, es decir, que los ingresos totales son mayores a nuestros gastos totales, como es positivo, esto es un superávit. Acuérdense de poner esto porque si no está incompleto. Superávit. ¿Sí? Y ahí ya terminamos con nuestras dos primeras cuentas de capital. Lo que nos queda es nuestras fuentes de financiamiento. ¿Sí? Bueno, entonces, nos queda nuestra última cuenta, la cuenta de financiamiento. Acuérdense, ¿cómo estaba compuesta nuestra cuenta de financiamiento? Nuestra cuenta de financiamiento está compuesta por dos subtítulos. Uno es las fuentes de financiamiento y otras son las aplicaciones de financiamiento o aplicaciones financieras, como ustedes le llamen. Entonces, acá teníamos que las fuentes de financiamiento son aquellos medios que el Estado puede utilizar o utiliza para obtener ingresos financieros. Y una de las formas que el Estado puede obtener ingresos es con la colocación o venta de títulos públicos. Es algo que el Estado usa mucho y se llama, por ahí ustedes los van a escuchar cuando salgan las noticias, como emisión de bonos o letras de tesoro o, o títulos públicos. Lo pueden encontrar de varias formas. ¿Y qué significa esto? ¿Cómo es el mecanismo? Es bastante simple. Lo que hace el Estado es darte un título público, que es darte una especie de, lo explico con palabras simples, te da un papelito, en el cual te dice que si vos les das, por ejemplo, cierta cantidad de plata, cuando pase un tiempo, el Estado te va a devolver esa plata que vos le diste al Estado, que vos le prestaste al Estado, más un poco más, con un poco más intereses, ¿sí? ¿Cómo sería esto? El Estado saca un título, por ejemplo, digamos, no sé, un Bonar 24, y te dice, bueno, vos me prestas plata, yo te voy a devolver la plata que vos me prestaste. Por ejemplo, vos me prestaste 100.000 pesos, yo te voy a devolver los 100.000 pesos en el 2024 más intereses que te voy a ir pagando periódicamente hasta 2024. Entonces el Estado se financia de eso, obtiene dinero de los particulares, obtiene dinero de las empresas y de los particulares para poder hacer obras, para poder financiarse, etc. Entonces, el Estado obtiene financiación y se compromete a pagarte a vos en el futuro. Entonces, eso es una venta de título público, es una fuente financiera. Entonces, tenemos que el punto 6 es venta de títulos públicos. Por 50.000 pesos. ¿Sí? Y después tenemos la operación contraria, seguidamente tenemos la operación contraria, que es la compra de los títulos públicos o pago también de los títulos públicos, podría ser lo mismo. Y esto es, ¿cómo sería esto? El Estado previamente le había
había obtenido plata del sector privado, de las empresas, de las personas, y le había dado el título público, ¿sí? Es como una especie de pagaré. Entonces, el Estado ahora lo que está haciendo es comprando esos títulos públicos, los rescata. Para eso cancela su deuda que le debía a las empresas y los particulares y rescata esos títulos públicos que había dado anteriormente. Para eso tiene que desembolsar dinero. En este caso son 50.000 pesos. Y cuando, y cuando el Estado desembolsa dinero en estas operaciones financieras, es una aplicación financiera, ¿sí? Entonces el punto 7 es compra de títulos públicos por 50.000 pesos también. ¿Sí? Después tenemos el punto 8. El punto 8 también es una aplicación financiera. Es un aumento de caja y banco. ¿Sí? Por 100.000 pesos. Y también la última que nos queda es la cancelación de préstamos. ¿Sí? Cancelación de préstamos. Esto también es una fuente financiera. ¿Por qué es una fuente? Perdón, es una aplicación financiera. ¿Por qué es una aplicación? Porque, bueno, el Estado había pedido préstamos, había pedido un préstamo, por ejemplo, ya sea un préstamo interno o un préstamo externo de un organismo financiero internacional, había pedido un préstamo y previamente eso obtuvo plata, le ingresó plata. Es como que cuando ustedes vayan a un banco y le pidan plata, ustedes van a obtener más plata. ¿Sí? Van a obtener una financiación. En ese caso, obtuvo una fuente de financiamiento. Pero ahora está cancelando ese préstamo que obtuvo previamente. ¿Sí? O sea, está destinando plata a pagar su deuda o su obligación. Entonces, esto es una fuente de financiamiento. Y la fuente de financiamiento en este caso es por un importe de 300.000 pesos. ¿Sí? Está. Y bueno, lo último que tenemos que hacer es ahora restamos a las fuentes de financiamiento, lo restamos a nuestras aplicaciones de financiamiento. ¿Y cómo quedaría esto? Entonces hacemos 50.000 pesos menos 360.000 pesos y esto me da 310.000 pesos. ¿Sí? ¿Y cómo sé que está bien? Bueno, está bien porque este importe es 310.000 pesos, que es igual el resultado financiero que es 300.000 pesos. Tiene el mismo importe. Pero no solamente tiene que tener el mismo importe, sino que tiene que tener el signo opuesto. ¿Y tiene el signo opuesto? Sí, tiene el signo opuesto, porque acá es positivo y acá es negativo. Caso contrario, si acá hubiese sido un signo negativo, acá sí o sí tendría que ser el signo positivo. ¿Está? Bueno, y yo les voy a invitar a ustedes, que me digan por qué ustedes creen que tiene el signo opuesto. ¿Por qué tiene? ¿Por qué necesariamente tiene que dar el signo opuesto? ¿Sí? Me gustaría que cuando vean este video me respondan eso. Para también me sirva a mí para ver quién llega hasta el final del video. Entonces me gustaría que ustedes piensen y analicen por qué en la cuenta ahorro, en la cuenta ahorro, inversión, financiamiento, el resultado financiero sí o sí siempre tiene el signo opuesto. Les dejo como tarea eso. Yo en la clase que viene les voy a explicar técnicamente por qué se produce este fenómeno. Entonces, bueno, hasta acá llegamos el ejercicio de hoy. Espero que se haya entendido, espero que les haya gustado. Como saben, cualquier cosa, cualquier duda que ustedes tengan, me la hacen llegar de alguna forma. Y eso es todo. Y nos vemos en la clase que viene. Un saludo a todos.